Vamos a orar, hermanos queridos, ahí en su lugar, Padre. Hemos estado abriendo el corazón y derramándolo delante de tu presencia, totalmente por necesidad, Señor. Por una inmensa necesidad en lo profundo de nuestro ser, de tu palabra, de tu presencia, de tu gloria. Porque tú eres el único que puede realizar transformaciones, cambios en nosotros. Si no eres tú, Señor, nada ni nadie podría realizar esos cambios. Nunca cambiaríamos, seguiríamos siendo los mismos. Y eso no es bueno para ninguno de nosotros, Señor. Nos acercamos en esta mañana sumamente conmovidos, no solo por tu presencia, sino, Señor, por entender tu verdad. Lo que hemos estado cantando es simplemente lo que tu palabra dice. Y al ser nuestro espíritu confrontado por tu espíritu con tu palabra, con la realidad de lo que tú eres nuestro Padre, y la relación filial que tenemos contigo, Señor, ¿cómo no va a conmoverse nuestro espíritu de sabernos hijos tuyos, Señor? Permítenos en este proceso de reconstrucción de tu templo, el templo del Espíritu Santo, no perder de vista, Señor, esta relación filial contigo. Es tan importante, Dios. Por eso ayúdanos a través de tu palabra a entrar en las profundidades de tu corazón para conocerte mejor como Padre y conocernos mejor nosotros como hijos también, Señor. Y que la expresión Abba Padre no sea un versículo leído, no sea una expresión evangélica en nuestros labios, sino que entendamos realmente el significado de esto, Señor. Dios, guíanos a lo largo de todo este tiempo de reflexión en tu palabra, Señor, que produzca los cambios para los cuales ha salido de tu boca en esta mañana, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Dios y Señor, oramos así por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén, amén, amén. Entramos en nuestro 11º tema, reconstruyendo el templo de Dios en esta serie, y colocamos como título a nuestro 11º tema, reconstruyendo con asombro. ¿Por qué reconstruyendo con asombro? Somos seres emocionales, pero las experiencias de la vida y los trajinares de cada día pueden ir haciendo desaparecer de nuestras almas esa área, y por eso se llega a un punto no solo de endurecimiento, que solamente es una etapa. Si usted creyó que lo peor es ser duro de corazón cuando dice las Escrituras, no, lo peor está cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas habla sobre mentes cauterizadas. Una cosa es tener corazón duro y otra cosa es tener mente cauterizada. Y espero que ninguno de nosotros llegue a ese punto, ¿no? En la reconstrucción del templo allí en Jerusalén, según Ageo, el libro de Ageo, este grupo de judíos está totalmente desalentado porque están recordando el tamaño y la grandeza del templo de Salomón en comparación a lo que están ellos mismos levantando y trabajando, este segundo templo llamado templo de Zorobabel, y que solamente ellos ven es un pobre sustituto al maravilloso templo que levantó Salomón al Señor. Según este grupo de judíos, hemos visto hasta aquí, su gran error estaba estar trabajando para el Señor y lamentarse de lo que estaban haciendo para Dios. Y no estaban mirando por encima del horizonte como vimos la semana pasada. Era cierto, este templo de Zorobabel, si usted no ha leído un poco más profunda acerca de la historia de este segundo templo, fue construido en una escala más pequeña, en el mismo lugar donde lo construyó Salomón, pero en una escala más pequeña y obviamente con muchos menos recursos. Y de hecho también otra de las cosas diferentes que había entre ambos templos es que en el templo de Salomón había albergado el arca del pacto en el lugar santísimo, como decía la semana pasada, pero ya no estaba en posesión de los de Israel. Entonces en el segundo templo el lugar santísimo estaba vacío. Otra diferencia fue que cuando Salomón dedicó el templo, apenas terminó de orar sobre el altar y con los sacrificios puestos en el altar, descendió fuego del cielo y consumió todo eso. No quiero describirlo en mis palabras, quiero ir a la Escritura. 2 de Crónicas, capítulo 7 en sus Biblias, no va a salir en la pantalla por si acaso. 2 de Crónicas, capítulo 7, los 3 primeros versículos nos describen ese momento y es un momento realmente asombroso. Dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Usted se imagina eso? No, ¿qué le voy a decir que se imagine? Ni siquiera se puede imaginar usted. Por más que intentemos, no podremos visualizar realmente lo que ocurrió en ese lugar.
descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y las víctimas, y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Dios descendió y llenó toda la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel, esta es la reacción del pueblo que está viendo todo esto. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Para hacer eso tenía que haber sido sumamente asombrado su corazón. Si el corazón de una persona no es asombrado, no caería postrado, identificando que es la gloria de Dios lo que está viendo sus ojos terrenales. Y dice que alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué cuadro para impresionante, hermanos. Quienes asistieron a la dedicación de ese templo cuando ocurrió todo esto que estamos leyendo, eran muy pocos los sobrevivientes que estaban parados frente a este segundo templo de Zorobabel, pero había muchos que estaban en el segundo templo ahí viendo la dedicación de ese segundo templo que no habían estado en la dedicación del templo de Salomón. Pero a pesar que no estuvieron, a pesar de no haber visto la gloria de ese templo, aún así Ageo, por más insignificante que sea el templo que estaban dedicando, el segundo templo me refiero, el profeta Ageo, ya sabemos que él profetizó que un día ese segundo templo tendría una magnificencia que eclipsaría a la gloria del templo de Salomón. Y uno no puede entender eso hasta que no empieza a hilar, no solo Antiguo, sino con Nuevo Testamento. En Ageo capítulo 2, versículo 9, esa fue la profecía de Ageo, ¿no? La gloria postrera de esta casa, y está refiriéndose al segundo templo, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Las palabras de Ageo, esta profecía del profeta Ageo, se cumplieron un poco más de 500 años hacia adelante. ¿Cuándo? Lucas capítulo 2, versículo 22, por favor, en tu Biblia, cuando Jesucristo llegó a esta tierra. Se cumple la profecía de Ageo 2:9. Dice Lucas 2, versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Quiénes ellos? De los padres de Jesús, de María en forma especial. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, después del nacimiento del Señor, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjese lo que dice el texto, después de los días de la purificación, porque dice así, porque la ley mosaica establecía que cuando una mujer daba a luz, tenía que pasar un tiempo, un periodo que se llamaba de purificación, y eso era 40 días. Después de los 40 días debía tomar a su bebé y traerlo y presentarlo en el templo al Señor, después de 40 días. Entonces el niño Jesús tenía mes y medio cuando lo trajeron al templo. Cuando José y María entran al templo con Jesús en sus brazos, yo creo, no estoy tan persuadido que ellos hayan sido absolutamente conscientes, totalmente digo, de Ageo capítulo 2, versículo 9. Porque en ese instante se estaba cumpliendo lo que profetizó Ageo. El verbo encarnado a quien tenían en sus brazos estaba entrando a ese templo. El templo que entró José y María en su tiempo era el templo de Zorobabel, que había tenido una serie de reformas, obviamente, por la intervención de Herodes, que había mejorado los espacios y lo había embellecido, pero al fin y al cabo era sobre el cimiento del templo de Zorobabel. Fíjese la exactitud de las profecías bíblicas. Y está entrando José y María con el niño Jesús, el verbo encarnado está entrando a este templo, y él en persona está ahí. Dígame si la gloria de ese templo no era mayor que la de Salomón. No, pero en la Salomón descendió la gloria de Dios. Sí, pero la gloria de Dios solamente en el lugar santísimo. Aquí Jesús, a partir de este ingreso de Jesús en Lucas 2:22, y 33 años hacia adelante, Jesús paseó por todos esos pasillos, todos esos años. Dígame si la gloria de ese templo no fue mayor que la de Salomón. Fue sumamente mayor que la de Salomón. El Mesías mismo caminó por esos patios, por el templo de Zorobabel. Esto me lleva, a manera de preámbulo, a nuestro primer punto rápidamente, en que hay un gran detalle que no hemos considerado, hermanos.
y que este pueblo no consideró probablemente, y nosotros menos a la distancia, a pesar de tener un registro bíblico en nuestras manos. Lo que nos llama la atención en la reconstrucción de este segundo templo, a pesar que fue dedicado para el Señor, según el registro de Esdras, porque hemos estado compaginando el libro de Ageo con el de Esdras, porque ahí tenemos el relato en el capítulo 6 de Esdras, del momento que se termina de reconstruir este segundo templo y se dedica, específicamente versos 16 y 17. Dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Verso 17. Y le ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Es el momento de la dedicación, pero usted toma esos dos versículos y los coloca al lado de Segunda de Crónicas, el momento en que es dedicado el templo construido por Salomón, y no tiene paralelos, hermanos. Absolutamente no tiene paralelos. En este texto que estamos leyendo, Esdras 6, 16 y 17, no leemos que la gloria de Dios haya descendido sobre ese segundo templo. Usted sigue leyendo el verso 18, 19, 20, 21 y usted lo que va a encontrar es que los levitas y sacerdotes asumen sus responsabilidades, empieza a tomar forma el templo en cuanto a movimiento, los sacerdotes y levitas que eran los responsables, pero no lee usted que la gloria de Dios vino sobre ese templo. En el templo acabamos de leer en Segunda de Crónicas, termina de orar Salomón, desciende fuego, dice que la gloria de Dios llenó todo el templo. Y toda la gente estaba sorprendida. Esdras 6, 16, 17, tú ves a la gente, sí, contenta, con gozo, dice, de que allá el templo, pero no hay más. Aquí está el punto, mis hermanos, rápidamente le hago notar. Acá hay un detalle sumamente importante que no solemos ver nosotros en la dedicación del templo de Salomón y la dedicación del templo hecha por Zorobabel. Mi pregunta es la siguiente, a ver si usted se fijó. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay en el corazón de esta gente que está frente al segundo templo dedicándolo? ¿Qué no hay en el corazón de este grupo de judíos que están dedicando el segundo templo? ¿Sabe qué no hay? Y poniéndolo en comparación me refiero a la gente que estaba dedicando el primer templo con Salomón. En el segundo templo, ¿sabe lo que no hay? Asombro. Usted no ve por ningún lado asombro. Esta gente no está impresionada, esta gente no está sorprendida, esta gente no está fascinada, esta gente no está admirada, no está pasmada, no está conmovida, hasta yo diría, ni siquiera está espantada. Obviamente usted me dirá, claro, porque no había la gloria de Dios, sí, pero en ese grupo de personas había todo un grupo de ancianos que sí habían visto la inauguración del primer templo y estaban presentes en la segunda inauguración, pero tampoco estaba asombrada de ver dedicar ese segundo templo. La pregunta es ¿por qué? Esta es una gran lección para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué ni siquiera estos ancianos que sí vieron la gloria del primer templo y fueron asombrados porque fueron de los que vieron caer el fuego y fueron de la gente que se postró para adorar? ¿Por qué ahora están frente al segundo templo y sí hay contentamiento, pero no hay asombro? Recuerde todos los años que habían pasado, más de 7 años. Escuche, se acostumbraron a no ver la gloria de Dios. Podemos fácilmente acostumbrarnos a no ver la gloria de Dios, hermanos. Y nos acostumbramos simplemente. 20, 30 años viniendo a la iglesia sin que un pelo de mi cabeza se mueva frente a un momento de adoración, oración o frente a un fragmento de las Escrituras. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que no se puede reconstruir el templo del Espíritu de Dios sin asombrarse de ver la gloria de Dios actuando y operando, haciendo los cambios, transformaciones en nuestras vidas. Eso es lo que hemos perdido de vista. No se puede reconstruir el templo del Espíritu solamente reconstruirlo por reconstruirlo. Ya pues, pero lo estoy haciendo, estoy sirviendo al Señor, estoy en la iglesia. No se trata de eso, no es hacer las cosas por hacerlas.
debe producir ese trabajo, ese servicio, debe producir en nosotros asombro permanente. Porque lo que estamos manejando, hermanos, son cosas sobrenaturales. ¿No se ha dado cuenta de eso? Estamos aquí en un ámbito sobrenatural. Más allá de estas cuatro paredes, más allá de las personas, es una atmósfera sobrenatural, hermanos. Porque si el Espíritu de Dios está presente en medio de nosotros, es una persona sobrenatural. Debería asombrarnos permanentemente al ver la gloria de Dios, lo que está haciendo en nosotros, cambiándonos, transformándonos, modificando, perdonando, limpiándonos, sanándonos. ¿No se ha dado cuenta que hemos perdido la capacidad de asombrarnos? ¿Se ha dado cuenta de eso o no se ha dado cuenta de eso? Si usted es honesto en esta mañana, así, honesto completamente, tendrá que admitir que ya no le asombra mucho, ya no le asombra casi nada ver actuar la gloria de Dios, hasta ni siquiera, creo yo, me voy a atrever a decir esto, somos totalmente conscientes de la operación de la gloria de Dios todos los días de nuestra vida. Y no somos totalmente conscientes de que Él nos sanó hace unos días. No somos totalmente conscientes que fue la gloria de Dios la que me proveyó del dinero que necesitaba en ese momento. No somos conscientes de que la gloria de Dios me mostró la solución al problema al cual no tenía en ese instante y luego el Señor la trajo a mi mente. No soy consciente que la gloria de Dios me ayudó en el examen de la universidad que tenía que darlo en esta semana y lo di gracias a Él bien. No soy consciente de que la gloria de Dios me abrió una puerta que yo veía cerrada por el momento. No soy consciente de que fue la gloria de Dios la que cuidó a mis hijos cuando yo no los podía ver y estaban en el colegio. O que cuidó a mi cónyuge mientras venía al trabajo, o quién sabe donde quiera que esté, porque todos estamos expuestos al pecado. ¿Se da cuenta que no somos conscientes de eso? Que hemos perdido conciencia de lo que la gloria de Dios está haciendo todos los días. Hemos perdido la capacidad, mis hermanos, de asombrarnos. Lo que Dios está actuando peligrosamente, hermanos, ya no estamos viendo la gloria de Dios en nuestros días. Este grupo de judíos que están reconstruyendo el segundo templo, no pararon en la reconstrucción porque vino el edicto de Artajerjes y dijo que detengan a ese grupo de judíos. En realidad no fue eso. Nosotros leemos el registro de Esdras y decimos fue el mandato de este rey asirio que los detuvo. Y luego seguimos en la lectura. Estoy en Esdras capítulo 4, versículo 23. Les hicieron cesar con poder y violencia a los enemigos. Viene el edicto del rey y los enemigos de ellos, el rey ha escrito esto y a la fuerza los hicieron detener en el trabajo. Y nosotros decimos, eso es lo que los detuvo los siguientes 7, 8 años hacia adelante. Hermanos, eso no fue lo que los detuvo. Escuche bien lo que voy a decirle. No fue eso lo que los detuvo en realidad. Lo que ellos perdieron en el momento que estaban siendo confrontados y queriendo ser detenidos en lo que Dios, el poderoso, el todopoderoso creador, el asombroso Dios les había mandado que construyan el templo. Entonces ese edicto de Artajerjes no era nada, hermanos. Pero ellos perdieron la capacidad de asombrarse, ver la gloria de Dios a favor de ellos en ese preciso momento. Entonces, en lugar de clamar a Dios y esperar en la gloria, que la gloria de Dios se manifieste sobre ellos se dejaron amedrentar y por eso pararon. ¿Acaso no nos ocurre lo mismo a nosotros? ¿A qué es lindo cantar Abba Padre y me emociono todo? A ver en tu peor crisis, descanse en el Abba Padre. A ver, reposa en los brazos de tu Abba Padre cuando no tienes un centavo para sostener a tu familia. A ver, descansa en tu Abba Padre cuando tus hijos están enfermos y los llevas aquí y allá y nadie te da una respuesta y los sigues viendo mal. A ver, descansa en las manos de tu Abba Padre cuando tu cónyuge te ha abandonado. O cuando se aparece tu hija adolescente embarazada. A ver, descansa en los brazos de tu Abba Padre. ¿No es cierto, hermanos? Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, ver a la gloria de Dios operando aún en esos momentos críticos donde yo no veo solución. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, ver la gloria de Dios operar en favor de nosotros. Observe lo siguiente, cuando Jesús transitó sobre el templo, ese templo
era más consciente, las piedras de ese templo eran más conscientes de la presencia de ese que era mayor que el templo, que estaba pisando el templo, que la gente religiosa que vivía en ese templo, que se supone debería haberlo identificado a Jesús inmediatamente, pero ¿cuántos identificaron que el que estaba transitando en ese templo era mayor que ese templo? Casi nadie, hermanos. ¿Y quiénes transitaban dentro de ese templo? La mayoría judíos. Estaban, en otras palabras, ciegos a la gloria de Dios. La gloria de Dios que había descendido y había llenado ese templo. Jesús encarnado estaba caminando en ese templo. Esa tragedia, mis hermanos, porque no tengo otra manera de calificarla, esa tragedia no es nueva para Israel. El pueblo escogido de Dios, ese pueblo siempre pretendió conocer a Dios. Y estaba tan orgulloso de creer que conocía a Dios que cuando ya Jesús está aquí, ellos pretenden discutir con el Hijo de Dios, tratando de hacer válida su idea de que conocen al Padre. Y miren en qué términos, Juan capítulo 8, versículo 41, en un momento de discusión con Jesús, le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Cuando ellos le llaman Padre, y se están refiriendo a Dios, cuando ellos le llaman Padre a Dios, están tratando de demostrarle a Jesús que conocen a ese Padre, por eso lo llaman Padre. Pero Jesús los desmiente automáticamente. Si tú sigues leyendo Juan capítulo 8, el versículo siguiente nada más, versículo 42 hacia adelante, vas a encontrar que Jesús al final, resumiendo su respuesta, le dice: ustedes son hijos del diablo, ¿no? Dios no es su Padre, porque si ustedes fueran hijos del Padre, en realidad, entonces me amarían su palabra, amarían a su enviado. Pero como no me aman y no quieren oír mis palabras, entonces ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Jesús los desmintió. Mire la tragedia, por favor, lea bien la tragedia que hay detrás de todas estas líneas en Juan capítulo 8. Esta tragedia se extiende hasta nuestro tiempo, ya no solo al pueblo judío, sino hasta nuestros días. Porque, escuche, hermanos, esos judíos conocían un montón acerca de Dios. Recuerden que desde los 7, 8 años les enseñaban de memoria toda la Torá, los 5 primeros libros de la Escritura. Tú pregúntale a tu hijo Juan 3:16 y ni siquiera te lo puedes citar. Todo judío desde los 8 años sabía de memoria toda la Torá. Línea a línea, línea a línea. Entonces eso los hacía más orgullosos y los hacía creer que sí conocían a Dios. Y esta es la tragedia que yo mencionaba. Hermanos, escúchame. Jesús está ahí presente. Conocen la Torá, pero no identifican la gloria de Dios que está pasando por sus narices. ¿Tú identificas la gloria de Dios cuando se mueve en medio de la congregación cada domingo? Y no me estoy refiriendo a sentir cosas raras, a sentir como un viento, a la presencia del Espíritu Santo, ¿no? O alguien que esté esperando, ¿y a qué hora baja la paloma, no? ¿Por dónde va a llegar la paloma, no? No estoy hablando de esas cosas, mis hermanos. Otra vez insisto, estamos en una atmósfera sumamente sobrenatural. Y el Espíritu, que nos da testimonio que somos hijos de Dios, nos pone en contacto con el Espíritu Santo. Entonces podemos percibir las cosas sobrenaturales, podemos percibir a Dios. Esta es la tragedia, mis hermanos. Saber los hechos históricos acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo no es sinónimo de conocer a Jesús. ¿Escuchó? Saber los hechos históricos. Usted puede saber todos los hechos históricos, puede haber leído de tapa a tapa los cuatro evangelios y saberse de memoria los 4 evangelios y saber acerca de Jesús, vida, obra, muerte y resurrección de Él. Pero eso no es necesariamente sinónimo de que usted conoce a Cristo. De hecho, que podemos saber muchísimos detalles bíblicos acerca de Jesús, pero eso no significa necesariamente, mis hermanos, que conozcamos a Jesús, para nada. Me parece, hermanos, y quiero terminar este primer punto diciendo que me parece que hemos observado y hemos leído y hemos entendido mal el deseo de Cristo plasmado hoy en Juan capítulo 17, versículo 3. Es parte de la oración de Jesús, la más larga registrada en los evangelios. Juan 17, 3. Jesús oró y dijo: y esta
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué quiere que conozcamos de Él, mis hermanos? Su gloria. Eso es evidente. Esta es la vida eterna, está diciendo Jesús, que conozcan tu gloria, Padre, y la gloria del Hijo que has enviado. Me parece que hemos leído y entendido mal este deseo de parte del Señor. Hemos olvidado este pequeño gran detalle, mis hermanos, en nuestras vidas cristianas. Pero esto nos conduce a una gran meta por perseguir entonces, tomando un punto de partida Juan 17:3. Hay una gran meta por perseguir. ¿Y cuál es esa? Anota, conocer la gloria de Dios. Según ese versículo de Juan, conocer la gloria de Dios, de eso se trata la vida cristiana. Hermano, no nos confundamos. ¿De qué se trata la vida cristiana? De conocer la gloria de Dios. No hay hacer esto, aquello, esas son cosas complementarias. Pero conocer la gloria de Dios, esa es la meta de nuestra vida. ¿Por qué la gloria de Dios descendía al lugar santísimo en el tabernáculo de reunión en el desierto, mis hermanos? ¿Por qué la gloria de Dios descendió sobre el templo que construyó Salomón? Es claro, el mensaje es clarísimo en esos dos casos, mis hermanos. El deseo de Dios al descender con su gloria a esos dos lugares era reencontrarse con su pueblo. ¿Para qué? Para que conocieran su gloria. Era la meta de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Poquísimos. Cuando Dios les manda a ese grupo de judíos del tiempo de Ageo que reconstruyeran el templo, eso lo dije creo en el segundo mensaje, ¿no? El primero o segundo, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el interés de Dios? Pregunté en ese tiempo. ¿Él realmente estaba indignado porque no le habían construido su templito, físicamente hablando? No, hermanos. En realidad ese no era el problema. El interés de Dios era que pudieran levantar el templo para que a través del templo pudieran conocer la gloria de Dios. Otra vez regresamos al punto esencial, la trascendencia de esa meta de vida, conocer la gloria de Dios. Usted lee Ageo capítulo 2, versículo 7, cuando el Señor dice, llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿de qué gloria la llenaría? Yo voy a llenar esta casa de gloria, dijo, pero ¿de qué gloria llenaría? De su gloria, de su gloriosa presencia. Y eso ocurrió cuando entró Jesús en brazos de sus papás terrenales. Dios siempre estuvo, hermanos, y siempre va a estar interesado que su pueblo conozca su gloria. Dios deseaba que su pueblo no solamente, escucha iglesia, Dios no quiere que solo su pueblo tenga información acerca de Él, sino que llegue a conocerlo personal e íntimamente, porque por información jamás entenderás el significado de Abba Padre. Nunca lo vas a entender. Aprenderás la expresión, pero solo se entiende por relación el Abba Padre. Cuando lo entiendes por relación, entonces te quiebras. Porque entiendes el significado profundo de llamarle Padre. Tú, enemigo de Dios, llamarle Padre mío. Por favor, ubícate. Es un inmenso privilegio para nosotros. Pero también Dios sabía que ellos solos no iban a poder hacer esto. Entonces, como ellos no iban a lograr hacerlo en sus propias fuerzas, me refiero, Dios mismo les da la solución. Jeremías 24:7 es la solución de Dios. Él quiere que conozcamos su gloria, pero yo sé que por su naturaleza y pecado no pueden hacerlo. Yo les proveo de la solución. Jeremías 24:7 dice el Señor, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Les daré el corazón para que me conozcan. ¿Qué tenemos que conocer del Señor? La gloria de Dios. Porque Dios está interesado en que conozcamos su gloria. Y a través de esta expresión de Dios, usted se da cuenta cómo Dios realmente, a través de este texto de Jeremías 24:7, que está hablando Dios allí, usted se puede dar cuenta el anhelo profundo del corazón de Dios por ser conocido en toda su gloria. Se puede respirar en ese texto el deseo ferviente de Dios. ¿Por qué el templo que reconstruyeron ese grupo de judíos carecía de la gloria de Dios? El segundo templo, ¿por qué carecía de la gloria de Dios? Porque el arca del pacto no estaba en ese lugar santísimo, porque el arca representa la presencia de Dios. Esa podría ser la respuesta automática de todos los teólogos que están presentes acá.
Es lo primero como conclusión que llegamos. ¿Por qué no había gloria? Porque no estaba el arca. Pues entonces el arca reflejaba la presencia del Señor. Entonces no hay arca, no hay presencia de Dios. Pero quiero ir, escúcheme, quiero ir un poco más lejos en nuestra reflexión que solamente esa respuesta inmediata. Quiero llevarlos un poco más lejos en nuestra meditación. Sígame con cuidado. Dios, hasta aquí vemos, el deseo de Dios es que conozcamos su gloria. ¿Le quedó eso claro, verdad? Siempre ha sido el deseo de Dios, siempre lo quiso, pero, y ahí viene el pero, usted ve en este pueblo, el que está reconstruyendo el segundo templo y dedicándolo, usted ve en este pueblo el mismo deseo que tiene Dios. Un rápido recorrido, regrese conmigo por favor a Ageo, capítulo 1, versículo 2, la respuesta de ellos al Señor. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa fue la respuesta de ellos en 1:2. Fíjese en 1:4, cuando Dios les pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas resonadas y esta casa está desierta? Usted está ocupado en sus casas y la mía la tienen abandonada. En otras palabras, está diciendo el Señor. Fíjese en el mandato del versículo 7, 1:7, se ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. E incluso usted puede ver en el capítulo 2, la semana pasada, hace 2 semanas atrás, capítulo 2, versículo 4, ese estado de desaliento en el que se encontraba, en que Dios tiene que decirles, esfuérzate, trabaja, cobra ánimo. Entonces, y cada uno de estos versículos que le acabo de leer, ¿no? Incluso este último de Ageo 2:4, donde vemos al pueblo sumido en un estado de desaliento, ¿acaso no nos muestra todos esos versículos claramente que hay una falta de deseo por conocer la gloria de Dios? ¿No se da cuenta que no hay deseo de conocer la gloria de Dios? Están ocupados en sus casas, están preocupados por ellos, no están meditando en sus caminos, no tienen explicaciones de lo que les pasa, no les interesa tampoco hasta que Dios los despertó. Entran en estado de aflicción, incluso porque no están pensando en la gloria de Dios, no les interesa conocer la gloria de Dios, en otras palabras. Aún es más interesante leer, mis hermanos, estoy en Ageo capítulo 2, el versículo 7 que vimos la semana pasada. Haré temblar, dijo el Señor, a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llenaré este templo con mi gloria. Él pudo haber dicho, fíjese, ese final a mí me llama la atención, cuando Dios dice, llenaré de gloria esta casa, se estaba refiriendo al templo de Zorobabel, ¿no? El segundo templo. De gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, está hablando a futuro. Y le hago notar eso porque tranquilamente Dios pudo haber dicho, en ese instante pudo haber dicho, llenaré ahora mismo este templo de mi gloria y en el futuro mi gloria hará más glorioso este templo. Pudo haber dicho eso. La pregunta es, ¿por qué no hizo eso? Solo habló de la gloria futura del templo. ¿No será porque no vio interés en sus corazones por conocer la gloria de Dios en ese instante? Pensando en eso, mis hermanos, el Señor me llevó a meditar y lo he puesto por escrito y espero que no lo olvide. Me hizo reflexionar seriamente en esto que va a salir en pantalla. Si nuestro deseo, hermanos, si nuestro deseo por conocer la gloria de Dios es tan intenso como el deseo de Dios mismo porque conozcamos su gloria. Yo me quedaría el resto de la mañana reflexionando en esta frase, en esa pregunta. ¿Es tu deseo, lo voy a hacer más personal, es tu deseo de conocer la gloria de Dios? Si es que lo tienes, ¿no? Porque algunos ni siquiera lo tienen. Si es tu deseo, es tan intenso como el deseo que hay en el corazón de Dios que conozcamos la gloria de Él. ¿Y por qué es tan importante eso, pastor? ¿Por qué le da tanto rollo esa nota? Si estamos tranquilos, yo sigo con mi vida tranquilo, usted siga con su vida tranquilos, siga haciéndose cargo de la iglesia y no se meta con mi vida, pastor. Es que mi misión es esa. Así se enoje usted, porque yo no vine a hacerlo feliz con chistes y bromitas y contarle una buena historia para que se vaya animado. Y usted no es cola,
es cabeza, acuérdese, y cuando salga por esa puerta le lloverá polvo de oro y será próspero el resto de su existencia. O sea que apedréenme, hermanos, bótenme en la iglesia el día que me escuchen decir eso. Estamos hablando de cosas mucho más, muchísimo, si se da cuenta, muchísimo más trascendentes cuando nos metemos a este tema, la gloria de Dios. ¿Por qué es tan importante la gloria de Dios, mis hermanos? Déjame responderte esta pregunta. El Señor me guió cuando estaba en esa reflexión y en esa pregunta sobre todo, automáticamente el Espíritu me llevó a la oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 22 hacia adelante. Vas a tener que buscarlo en tu Biblia. Juan 17, versículo 22 hacia adelante. Jesús está orando, esto me hizo notar el Señor. Yo les he dado la gloria que me diste, le está diciendo al Padre, está hablando de sus discípulos. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección o la madurez. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¡Ah, qué oración! Padre le dice, Padre, Abba. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean qué cosa. Que vean qué cosa, iglesia. Mi gloria. Jesús está orando, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Hermanos, es evidente que como discípulos de Jesús estamos siendo moldeados, como dice este texto, la oración de Jesús, a su semejanza. Dios está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, para hacernos semejantes al Hijo, para que podamos ser reflejos de su gloria. Trabaja en nosotros Dios para que seamos reflejo de la gloria de Él. Pero pensando en eso, me lleva a reflexionar el Señor en lo siguiente, escúcheme. Sí, es maravilloso, es asombroso saber que Dios está trabajando en mi vida y en tu vida para que reflejemos la gloria del Hijo. Piensa un instante eso. Dios está trabajando en mí para que yo refleje la gloria del Hijo. Pero ahora pregúntate lo siguiente. ¿Cómo reflejar una gloria que no conoces? ¿Cómo reflejar una gloria que te es desconocida? Y que te es desconocida por ignorancia. Porque todos tenemos la posibilidad de, en la relación con el Señor, decía al inicio, de conocer la gloria de Él. Aún más todavía me aguijoneó más todavía el Espíritu, ¿no? ¿Cómo reflejar mi gloria si no se conoce mi gloria? ¿Cómo reflejar su gloria si no nos asombra primero la gloria de Dios? Y hace media hora que te estoy diciendo, hemos perdido el asombro por la gloria de Dios. Si ni siquiera te asombra cada culto, cada domingo, tú vienes acá a cumplir con tu conciencia evangélica y punto, y te vas. Si te asombrara la gloria de Dios, entonces serías transformado. Déjame explicarte esto, escúchame con cuidado, iglesia. ¿Por qué es que cada domingo un grupo de creyentes, eso ocurre todos los domingos en cada culto, solo un grupo de creyentes sale impactados y desafiados al final por lo que Dios dijo? ¿Por qué un grupo sale impactado? ¿Y por qué otro grupo en la misma iglesia que han escuchado el mismo mensaje, ¿no es cierto?, simplemente se regresan a sus ocupaciones, salen de la iglesia y regresan a sus ocupaciones como si hubieran ido al mercado, como si hubieran ido al supermarket, o como si se hubieran encontrado con un grupo de amigos y amigas y se hubieran estado conversando, departiendo un rato, así hablaron algo de Dios y luego se despidieron y te fuiste a tu casa, como si te hubieras ido a la playa y te regresaras a tu casa. Con una total indiferencia a lo que Dios dijo. Si todos escucharon el mismo mensaje, hermanos. ¿Qué les ocurrió al primer grupo de creyentes que salieron desafiados por lo que Dios dijo? ¿Qué les ocurrió a esos creyentes que salen desafiados, que han tenido, qué es lo que han experimentado ellos? Que el segundo grupo
ni tiene, ni ha experimentado al escuchar el mismo mensaje. ¿Qué no tiene el segundo grupo y qué no ha experimentado? Asombro. Los primeros fueron impactados por la palabra, fueron asombrados por la palabra del Señor. Hay asombro. Fueron asombrados por la gloria de Dios a través de la palabra. Fueron asombrados a través de los cánticos de adoración porque estaban cantando doctrina y lo entendieron en sus mentes y espíritus. Fueron asombrados a través de las oraciones que fueron poderosas. Fueron asombrados a través del escrito está. Este grupo de creyentes, este primer grupo de creyentes, valoraron lo que escucharon, mis hermanos. Esta es la gran diferencia. Valoraron lo que escucharon, lo entendieron y eso les permitió conocer mejor a Dios y eso los asombró. Porque conocer a Dios siempre nos va a asombrar, hermanos, siempre. Y eso produjo dentro de sus corazones un cambio. A diferencia de los segundos, ¿no? Que esos creyentes que le dieron poco o ningún valor a lo que Dios habló. Y por eso, nada de lo que oyeron acerca de Dios los asombró, nada en absoluto. Entonces, por eso no se produjo ningún cambio en sus corazones. Absolutamente no hubo ningún cambio. Mis hermanos, desde un punto de vista espiritual, y estoy entrando, hasta aquí estábamos con agua hasta las rodillas, bueno, ahora los meto hasta el torso. Estoy hablando de profundidad. Desde el punto de vista espiritual, ver, hermanos, ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando vemos, solamente cuando vemos, disfrutamos. Una persona que es ciega no puede disfrutar lo que no ve. La experiencia de ver en el ser humano, y usted debería estar sumamente agradecida por lo que ve, hermanos, todos los días, que tiene vista. Otros no la tienen. Un ejercicio rápido. Cierre sus ojos ahí donde está. Ciérrelos. Piense por unos instantes, por favor, en esa playa paradisíaca que solamente ve en la televisión o en las películas. Está caminando, la arena bajo sus pies es blanquísima, arena blanca. El mar es sumamente azul. El cielo abierto con un sol esplendoroso, precioso, también de un azul intenso. A su izquierda hay un montón de palmeras. Usted mira, se acerca hacia el agua y ve los peces de colores. Ok, puede abrir sus ojos. Sí, yo sé. Ay, pero estoy acá, pastor. Escúcheme, mi descripción podría entusiasmarle un poquito, pero otra cosa es que usted esté en esa playa presente, en la que le he descrito hace un instante. Que usted pueda ver todo lo que le he descrito con palabras. Que usted pueda percibir, sentir. Al verlo, usted va a poder disfrutar la belleza, apreciar las virtudes de todo lo que yo le he descrito solamente por las palabras. Usted podría apreciar mejor la arena porque la puede tomar entre sus manos, ver sus ojos, los corales, los peces, el viento, el sol, las palmeras. Usted lo está viendo, las puede tocar, se puede acercar a ellas. Hermanos, ver, escuche, este es el principio. Ver produce un impacto en la persona. Ver causa alegría, genera placer, produce felicidad. Ver transforma la vida. El ver transforma la vida. Aplicado a la vida espiritual, cuando tú y yo vemos a Cristo, solo cuando vemos la gloria de Cristo, cambia lo que atesoramos y disfrutamos en nuestro corazón. Yo puedo tener cientos de tesoros, pero cuando soy confrontado con la gloria de Dios y veo la gloria de Dios, todo esto, lo que tengo acá, pierde valor, porque acabo de descubrir algo de más grande valor. Entonces, asombrados, vemos y entendemos, mirando la cruz, cuánto costó nuestra salvación y eso nos cambia. Eso nos asombra y eso nos cambia. Transforma nuestros corazones. La gloria de Cristo transforma nuestros corazones. La gloria de Cristo nos santifica. La gloria de Cristo cambia los afectos de lo profundo de nuestro corazón. Ver la gloria de Dios, mis hermanos, en la faz de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, es disfrutar lo que esa gloria hace por nosotros,
es el motivador, es el motor, es el fuego que derrite nuestros egoísmos, nuestras rebeldías, nuestra falta de gracia y de gratitud para con el Señor. Pero todo eso ocurre después de ver la gloria de Dios. Hay un mayor gozo, hay un deseo solamente para vivir para el Señor cuando somos confrontados con la gloria de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46 expresa perfectamente esta verdad de una manera gráfica el Señor. Dice, también se parece el reino de los cielos, está hablando Jesús, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Es decir, eso significa que este hombre estaba buscando algo que realmente pudiera llenar su corazón, porque hasta ese punto nada había llenado su corazón de lo que tenía. Entonces está buscando qué lo puede llenar realmente. Y dice, cuando encontró una de gran valor, es decir, encontró a Cristo, vio la gloria de Cristo, que es mejor que cualquier perla que ofrece el mundo, mis hermanos. Entonces fue, dice, y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, cambió el mundo entero por Jesucristo. Si lo ponemos en los términos del pensamiento paulino, el apóstol Pablo diría, Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero jamás acontezca, dijo Pablo, que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por el cual, dice, el mundo ha sido crucificado para mí, ese por el cual, es decir, es cuando yo veo la gloria de Jesucristo manifiesta en la cruz otra vez, entonces quedo asombrado, quedo admirado, quedo pasmado, quedo sorprendido, quedo conmovido absolutamente, y no solo por la gloria de Cristo Jesús, sino por la gloria que Él me está revelando del Padre. Porque Él nos revela la gloria del Padre. Y quedo todavía más asombrado todavía mirando a la cruz al entender que soy hijo, escúchame, que soy hijo de un Padre tan gloriosamente asombroso, mis hermanos, tan maravilloso, porque ¿quién querría, escucha, quién querría adoptar como a hijo a su propio enemigo? ¿Tú adoptarías como hijo a tu enemigo? Claro que no, nadie. Pero tu Padre Celestial, escucha, pero tu Padre Celestial, tu Padre amado, te adoptó como hijo, siendo su enemigo. Y porque hemos sido adoptados como hijos, puedo llamarle Abba Padre. ¿Entiendes? Yo no merecía ser adoptado, ni tú. ¿Por qué llamarle querido Padre si somos enemigos? Pero me adopta. Entonces, asombrado caigo a sus pies y le digo, querido Padre, Abba Padre. ¿Cuál es el resultado de conocer esa gloria, mis hermanos, al fin y al cabo? 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Déjame entrar a la recta final en estos últimos minutos. 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Dice Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está pensando Génesis en el momento creativo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, es el mismo Dios. ¿Para qué? Este es el punto. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Está diciendo que el mismo Dios que dijo la luz brillará en la oscuridad, en el Génesis, es el mismo Dios que iluminó nuestro corazón, Él, para que conociéramos, está diciendo, su gloria que brilla, ¿dónde? En el rostro de Cristo Jesús. Pero es Él, Dios, el que nos ilumina para que yo pueda ver la gloria de Dios. Eso no está en mis posibilidades, hermanos. Dios me tiene que dar eso. Entonces yo miro la gloria de Dios, soy asombrado y soy transformado. Fíjese, ¿a quién decide revelarse el Padre? Solo a los hijos. No es a cualquiera.
Este es un grandioso resultado, mis hermanos. Hablando de transformaciones, este es un gran resultado para los hijos de Dios. Ahora, escúchame, si la gloria de Dios es todo lo que Dios es, si la gloria de Dios es todas sus perfecciones, y si Él soberanamente en su voluntad, Él está decidiendo darnos luces, iluminar nuestra mente para que conozcamos su gloria, entonces tú puedes darte cuenta, esa fue la intención de Dios cuando les mandó a este grupo de judíos de Ageo que reconstruyan el templo. Esa era su intención en ese tiempo y esa sigue siendo su intención para nuestros días. Conocer su gloria, ese es el gran propósito de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo? Así lo expresó Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel, escuche esto que es maravilloso, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oiga, que su oración en esta mañana sea, por favor, Jesús, revélame la gloria del Padre. Ese no es solamente un deseo nuestro, a quien Él quiere se la revela. Me pregunto si Cristo quiere que la gloria del Padre te sea revelada en estos precisos momentos. Si así fuera, entonces, mis hermanos, podríamos decir que Dios desea que conozcamos la esencia de lo que Él es. Cuando hablamos de revelación de la gloria de Dios, es conocer la esencia de lo que Dios es. Toda la dimensión de su poder manifiesto, todas sus perfecciones, pero no como información para nuestra conciencia o nuestra mente, sino como la fuente de transformación a nuestras vidas. Déjame explicarte, antes de poder regresar a este tema, que lo cantaste porque lo cantaste, pero no lo entendiste en absoluto probablemente. Pero antes de volver a cantar y decirle, Abba Padre, lo que quiero es ayudarte a entender ese término para que veas la dimensión de lo que has recibido en tu adopción como hijo o como hija de Dios. La palabra Abba en realidad forma parte del lenguaje familiar judío. En el ámbito judío ese término es muy conocido, muy respetado y no se usa así como así. La palabra Abba testimonia esa particular comunión de que existe entre padre e hijo sanguíneos. Solo un hijo que realmente se sabe que este es su padre le puede decir Abba. Por eso es un término muy, muy cuidadoso en el ámbito judío. Entonces, y eso significa que el padre ama al hijo y el hijo ama al padre. Por eso lo puede llamar querido padre. Por eso le puede llamar Abba, padre. Entonces, cuando se utilizaba este término para hablar de Dios en el tiempo de Jesús, estoy hablando, Jesús utilizaba esta palabra y eso causaba el gran lío alrededor de él, porque él está refiriéndose, decía la gente, él está refiriéndose a Dios Padre, a Dios, a Jehová, el Creador, el Todopoderoso, y él le está diciendo Abba, entonces se está identificando, él es su hijo, oye, a este hay que matarlo. Pero no entendían que realmente era el Hijo de Dios. Así que, ahora capte esto, por favor. A pesar de eso, todas las veces que Jesús podía llamarle Padre, cuando tú encuentras eso en los 4 evangelios, realmente está diciendo Abba Padre, y eso indignaba a la gente. No entendían, no lo veían como el Hijo de Dios. Ahora, capte esto, por favor. Después que Él resucita, estoy diciendo, Jesús le llamaba Abba Padre, aunque no les gustaría eso a la gente, porque era Hijo de Dios. Es un término muy íntimo entre padre e hijo, entre verdadero padre e hijo. Cuando Él resucita y habla con María Magdalena, le dice lo siguiente a María Magdalena, Juan capítulo 20, versículo 17, le dice, ve a mis hermanos, escuche esto, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, Abba. Está usando el término Abba. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, Abba. ¡Wow! Ya eso fue el acabose, hermanos. Miren lo que está diciendo Jesús. Subo a mi Padre, Abba, y a vuestro Padre, Abba. Eso les tenía que decir a los discípulos.
a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es sencillamente, hermanos, maravillosamente asombroso. Porque escucha, ya Jesús había revelado esta sobrenatural relación que tenía con Dios, Él. Y eso ofendía a muchos naturalmente. Y cuando les enseña a orar a sus discípulos, si bien recuerdas, Mateo capítulo 6, el famoso Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 9, así empieza la oración. Les enseña a sus discípulos a decir así. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la oración? Padre, Abba, Padre Nuestro, querido Padre. Si todos los recalcitrantes judíos hubieran estado en ese momento que Jesús les estaba enseñando eso, los hubieran apedreado a todos ellos. ¿Cómo se les ocurre usar ese término para dirigirse a Dios como si fuera su Padre? No lo iban a admitir, pero Jesús ya les estaba llevando a ver esa tremenda realidad de relación con el Padre. Abba, Padre, querido Padre que estás en los cielos, les estaba enseñando a orar. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús: hey muchachos, no es solamente ahora mi Abba, ahora también es su Abba. Y es exactamente lo que está diciendo el Señor en esta mañana. Pero es su Abba, no en los términos que es mi Abba, porque es su Abba por adopción, lo tienen por adopción. Tal como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino Jesús, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. A fin de que recibamos la adopción de hijos. En este contexto, hermanos, por eso ahora leemos el siguiente versículo, Gálatas 4:6, y dice Pablo, y puesto que sois hijos, envió Dios a nuestros corazones, ¿a quién? El Espíritu de su Hijo, que clama, ¿qué? Abba, Padre. En nuestra condición de hijos adoptados, mis hermanos, adoptados por Cristo, podemos gritar, podemos clamar, querido Padre. Podemos clamar legítimamente, querido Papá. Es por eso que al inicio, mis hermanos, al inicio cantábamos: en mi Abba Padre suplo toda mi necesidad. En mi Abba Padre suplo toda mi necesidad. ¿Se dio cuenta que cantamos eso al inicio? Mi necesidad, la fuente de mi vida eres tú, porque todo lo bueno das. Estamos hablando con el Padre. Y por eso decíamos en la canción: estoy rodeado de tu amor. Y venía una petición inmediata. Y decíamos: revela que tu hijo soy, mi alma clama Abba Padre. Revela que tu hijo soy, mi alma clama Abba Padre. Como hijos, déjame explicarte esa parte para que entiendas. Como hijos necesitamos que el Padre, nuestro Abba, nos lleve a comprender más y más de su gloria revelada. Él nos la revela. No es que ya sepamos todo acerca del Padre, de su gloria, no. Estamos en el proceso de revelación. Somos hijos adoptados y tenemos el privilegio que Él se está revelando a sus hijos. Entonces necesitamos esa revelación de Él como Padre, y cuando yo conozco más de Él como Padre, entonces entiendo mejor mi posición como adoptado de Dios. Por eso necesito que Él se revele más a mí y me revele más de mi posición, para no adoptar actitudes de orgullo, soberbia, de olvidarme de dónde me rescató y que ahora soy un hijo de Dios y yo te demando y te pido y me das y quiero un carro del año, etcétera, etcétera. No. Nos tiene que revelar, y eso nos hace mucho más humildes y nos asombra en tal medida que podemos decirle: Abba Padre. Nada es mejor que saber que tu hijo soy.